Vengas de un duro día de trabajo en el campo, o te hayas pasado la jornada intentando despertar al espíritu máquina de tu ordenador, busques refugio de la tempestad, o tengas algo que celebrar, ven, acércate, sírvete una jarra de hidromiel, ponte cómodo y siéntete seguro. Aquí eres uno de los nuestros. En la Taberna del Colmillo. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, hola a todo el mundo. Es un verdadero placer daros la bienvenida en este refugio, este lugar seguro, la Taberna del Colmillo. En esta primera ocasión, en esta primera reunión, este primer programa, inauguramos este lugar en el que espero que pasemos muchos buenos ratos hablando de cosas que nos gustan, que nos interesan, sobre las que podríamos pasarnos horas conversando y también, ¿por qué no?, que nos ayudan a sobrellevar el mundanal ruido, la rutina. Bueno, soy Francesc Gascó, soy Paco, conocido como Paco Zoico, muchos me conoceréis como paleontólogo, como divulgador científico, pero hace ya mucho tiempo que tenía la necesidad de abrirme, de abrir este lado de mí. Hace ya mucho tiempo que me he dado cuenta de que en este mundo con este ritmo frenético en el que se nos está pidiendo todo el rato que seamos productivos, estamos perdiendo nuestra alma, estamos perdiendo nuestra identidad. Yo he encontrado un refugio de este mensaje tan violento, tan tóxico. Yo he encontrado un refugio volviendo a recuperar aficiones que tenía cuando era más joven, incluso cuando era más pequeño, y que eran el núcleo de mi forma de ser, de quien yo era, ¿no? Me refugié durante la juventud, la niñez y la adolescencia en libros de fantasía, en libros de ciencia ficción, devoraba películas de estos temas. Me volví básicamente lo que todos hemos llamado toda la vida un friki. Poco a poco también descubrí, por supuesto, el mundo de la fantasía épica, los libros, por ejemplo, de Tolkien, de la Dragonlance. Descubrí con el tiempo Warhammer y me enamoré por completo de sus universos, primero del fantasy, luego del 40. Ya hablaremos de todo esto en algún momento. En cualquier caso, fui una persona que consumía este tipo de ocio constantemente cuando era joven, y cuando me hice mayor y tuve otras obligaciones y empecé a centrarme en mi carrera científica, pues no había tiempo para según qué cosas, lo cual también es un error. Es una cosa que a la larga yo echo la mirada atrás y me parece que es un gran error. Intentar inculcar a la gente que tiene que estar sacrificando todo cuanto son por el éxito y que el éxito al final sea un contrato mediocre. Ese es otro tema del que ya hablaremos, sino aquí en mi canal habitual. En cualquier caso, hacía ya mucho tiempo que sentía que estaba volviendo a las raíces por haber vuelto a abrazar estos hobbies, ahora ya a la vejez, podríamos decir, ya de mayor. Así que quería compartirlo con todos vosotros y vosotras. Y un formato con el que me siento bastante a gusto es el formato tanto de YouTube como de podcast. Muchos o muchas de vosotros puede que hayáis visto, hayáis escuchado con anterioridad el podcast que tenía con mis compañeros, Dinobusters, Cazadores de Dinos. En cualquier caso, este es el podcast en el que voy a empezar a hablar de estos temas que tanto me llenan. Y me pareció una buena manera, un buen primer episodio, un buen piloto, si me lo permitís, para hacer la analogía con las series de televisión. Si ya tenéis vuestras jarras o cuernos repletos de bebida, me gustaría empezar hablando del porqué. Es más, del primer porqué. ¿Por qué he llamado a este lugar la Taberna del Colmillo? Obviamente buscaba un nombre épico para este refugio. Pero, lejos de ser únicamente por parecer épico, este nombre encierra muchas cosas que me importan. Tiene mucho significado, tiene mucha miga. Para empezar, una taberna es un lugar de encuentro. No impone a nivel de conocimientos o a nivel académico como una biblioteca, ni exige un rendimiento intelectual como un laboratorio. Es un espacio, digamos, más libre, donde uno puede sentarse, compartir historias, escuchar sin prisas y dejar que la conversación fluya. Hay tabernas en los mundos de fantasía, por supuesto, en los callejones de la ciencia ficción, en los pueblos olvidados y en los barrios donde crecimos. Los hobbits tenían su dragón verde, pero incluso Mónica, Rachel y compañía también tenían el Central Perk. Entonces todos tenemos o deberíamos tener una taberna propia. Y bueno, es la Taberna del Colmillo. Y el colmillo es el símbolo de muchas cosas. Para empezar, es un término anatómico, de modo que enlaza perfectamente con mi trasfondo, con mi formación y aquello a lo que me he dedicado en toda mi vida profesional. Pero es mucho más. Para un animal, un diente afilado es un arma, es defensa
y puede ser también una marca de identidad. Mirando hacia atrás, hacia la prehistoria o hacia las antiguas civilizaciones, un colmillo podía ser un trofeo, una herramienta o una reliquia. En la fantasía épica puede ser el recuerdo de un monstruo vencido. Y en cierto rincón del despiadado universo del lejano futuro en el que solo hay guerra, el colmillo también tiene su significado. En el 41º milenio, en el corazón del gélido mundo de Fenris, allí donde los vientos cortan como cuchillas, se alza una fortaleza tan antigua como legendaria, el Colmillo. Esta imponente ciudadela fue levantada bajo la mirada de Leman Russ, el mismísimo primarca de los lobos espaciales, durante los albores de la Gran Cruzada. No es solo su hogar, no es solo su bastión, es un santuario excavado en la montaña más alta de Asaheim, el continente polar del norte de Fenris. Dicen que esa montaña se eleva más allá de la atmósfera, como un colmillo retorcido que despunta entre sus hermanos menores. Desde lejos parece eso, un colmillo viejo y curvado que ha resistido el paso de eras y de tormentas. Y aunque en casi toda la galaxia se le conoce como el Colmillo, los hijos de Ras no lo llaman así. Para ellos, en su lengua ancestral fenrisiana, Aet es su verdadero nombre. Significa hogar del clan, lugar del fuego o guarida. Así que, como os podéis imaginar, me pareció perfecto. Un lugar que dentro de este universo de Warhammer 40.000 tiene un significado muy fuerte para la que es mi legión o capítulo de los marines espaciales favorita y que se puede observar bajo tantos prismas, ¿no? Tiene tantas cositas. Esta mezcla es el lugar al que acudir buscando refugio, donde el tiempo puede pasar sin ningún tipo de prisa. Ese símbolo entre ciencia y ficción, este lugar mágico, es lo que quería capturar, ¿no? La Taberna del Colmillo es para mí ese lugar imaginado. Ese punto de encuentro, ese cruce de tantos caminos, ese lugar de reunión. Y ese es el primer porqué, el porqué del nombre. Pero bueno, hay un segundo porqué. ¿Por qué he llegado a inaugurar este refugio, este lugar, este foro? Bueno, en la introducción más o menos lo he dejado caer y en ese teaser que he creado para este podcast también se deja entrever un poquito. Pero bueno, vamos a hablar de ello con propiedad. Y es que a veces un libro puede ser un refugio. O una película llega justo en el momento en el que más necesitas un abrazo y toca la tecla precisa. A veces, la ficción puede ser para ti un lugar seguro, un lugar feliz. Y para mí lo ha sido desde pequeño. Y a través de la ficción, de los libros, las sagas y de los universos que compartamos aquí, quiero que este también sea un refugio para todos y todas. De niño siempre me sentí diferente por mi forma de ser, por mi propia identidad, tanto de la que era consciente como la que iba descubriendo, por mi procedencia, por mis gustos e intereses. Y eso conllevó que, como tantos otros niños y adolescentes, aquellos maravillosos años no fueran en absoluto maravillosos. Nadie hablaba entonces de acoso escolar ni de bullying. Son términos mucho más recientes que nuestra infancia. Todo se decía que eran cosas de críos, chiquilladas, y que ya se les pasarán. Pero nada más lejos de la realidad. Quienes lo sufríamos, y quienes siguen sufriéndolo, vivimos en un lugar oscuro. Y por suerte, en mi caso, una de las salidas de ese lugar oscuro estaba en la evasión que me brindaba la ficción. Perderme en las páginas de un libro o de un cómic era mucho más que distraerme con aventuras vividas por personajes ficticios. Era volar lejos de esos problemas, lejos de ese lugar oscuro, y formar parte de ese grupo, vivir esas aventuras como uno más. En pleno siglo XXI, en este 2025, parece que la ficción y muchas aficiones de las que tradicionalmente se consideraban extrañas, minoritarias o directamente frikis, la cultura geek de la que se habla también hoy en día, podríamos decir que se han convertido en mainstream. Los personajes de cómics de Marvel son conocidos mundialmente y atraen a millones de espectadores hasta las salas de cine. Los libros de fantasía pueden contarse entre los superventas. Y las adaptaciones de grandes sagas han contribuido enormemente a que este mundo fantástico, este universo friki, alcance a millones de personas. Desde el estreno de El Señor de los Anillos, de Peter Jackson, en 2001,
adaptando la obra de Tolkien hasta la aclamada serie de la HBO Juego de Tronos, basada en Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin, mucho se ha andado. Todo ello ha allanado el camino para que lo fantástico ocupe un lugar central en la cultura popular. Los aficionados a Warhammer también estamos de enhorabuena, gracias a la que podríamos llamar la salida del armario del hobby por parte de famosos, de grandes figuras como por ejemplo Henry Cavill, que no se despeina al subir una foto de los custodes que está pintando, o por ejemplo al anunciar un acuerdo de adaptación del universo de Warhammer 40.000 con Amazon Studios. Estas aficiones, estos universos han salido a la calle. Ahora la gente puede verlos en televisión, en plataformas o en el cine. Ya no están escondidos en clubes de rol, ludotecas o asociaciones universitarias. Pero una cosa es que se sepa de su existencia, o que estas marcas, estos universos, se adapten en películas o series. Y otra muy distinta es vivirlo con tanta intensidad. Porque sí, amigos y amigas, vamos a ser sinceros. Si algo nos caracteriza a los frikis, o geeks, o llámate como quieras, es precisamente eso. La pasión con la que lo vivimos. Porque si no lo vivieras con verdadera intensidad y entrega, no te pasarías horas preparando una campaña de rol, no te pasarías días cosiendo un traje para ir cosplayado de tu personaje favorito al salón del cómic. Y a quienes somos así de intensos, la comunidad, la reunión, el encuentro, nos sienta muy bien. Nos da la vida. ¿Qué narices es ese síndrome postvacacional del que tanta gente habla cuando se terminan las vacaciones de verano, al lado de la resaca post-evento? Sin ir más lejos, hace un par de meses participé en mi primer torneo de Warhammer, estuve todo el día allí jugando partidas y friqueando con otra gente como yo, me lo pasé como un enano, me sentí que me estaban abrazando el corazoncito, que era gente que me entendía, al menos en ese aspecto de mi vida. Y el día después, quizá no, porque era un sábado y el domingo, pues aún lo gozas. Pero el momento del lunes tener que volver a trabajar, ¿cómo es ese momento? ¡Qué dolor! ¿Verdad? ¿Cómo es eso? Cuando pasas de estar a todas horas compartiendo tu pasión con otra gente, a tener que volver a la rutina, con sus cafés, con sus oficinas, con sus desplazamientos en metro, ese contraste sí que duele. Mucho más que abandonar ese resort para volver a la ciudad, como tanta gente sufre a finales de verano, ¿no? Pero bueno, dicen que nunca es tarde si la dicha es buena, así que por fin me he animado a dar este paso adelante. Y después de dar tumbos y de intentar decenas de cosas, de muchos intereses, intentar expandirlos a través de las redes o a través de YouTube, al final me he dado cuenta de que acabamos volviendo a nuestro hogar, acabamos volviendo a nuestra verdadera esencia, porque es donde nos sentimos más a gusto y donde sentimos que el esfuerzo, por muy grande que sea, está recompensado por el simple hecho de que es algo que nos apasiona. De niño y de adolescente no tuve amigos cercanos con las mismas aficiones que yo. Algunos amigos tenía, por supuesto, pero yo era el friki incluso entre mis amigos. No fue hasta la universidad que por fin encontré a gente con la que ser tan friki como me lo pedía el cuerpo. Solo que luego, bueno, pues de mayor, la vida me atropelló. Primero con la dedicación en cuerpo y alma al final de la carrera y al doctorado, luego el mundo laboral, la vida. Así que ahora, aprovechando que estamos más conectados que nunca, decidí que era buen momento para encender las antorchas, abrir las puertas y empezar a servir hidromiel. Porque nunca hay demasiados refugios ni lugares seguros. Y porque nunca sabes cuándo vas a necesitar precisamente uno de esos lugares. Y por eso estamos aquí. Y bueno, pues parece que la cera de las velas se empieza a agotar, el hidromiel de los cuernos y las jarras se va apurando. Así que va siendo hora de concluir la reunión de hoy. Si algo de lo que he contado te ha hecho pensar, reír, emocionarte, recordar, entonces esta taberna habrá cumplido su función. Muchas gracias por haberme acompañado en esta ocasión, nos vemos pronto y recuerda que aquí tienes tu refugio, en la Taberna del Colmillo. Que tu escudo permanezca fuerte y tu jarra siempre llena. Hasta la próxima.